¿Qué medidas se están tomando en Corea del Sur para evitar la expansión del COVID-19? ¿Cómo se está viviendo la pandemia en Corea y en otras partes del mundo? ¿Recuerdan que hace unas semanas atrás hice un video sobre el COVID-19 en Corea del Sur? En ese entonces no existía ni un solo caso confirmado en Latinoamérica. Sin embargo, como ya sabrán, hace unos días la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del COVID-19 como una pandemia oficialmente. Para empezar, ¿qué significa que haya sido declarada como una pandemia? ¿Es lo mismo que una epidemia o una endemia? La respuesta es no. Como recordarán, el COVID-19 empezó en China. En ese momento era una epidemia porque el virus se propagaba en forma veloz, al mismo tiempo y en un periodo concreto dentro de una población determinada, en este caso China. Una endemia, por lo contrario, se utiliza para describir aquellas enfermedades que siempre están en un lugar y cuyo número de pacientes se mantiene relativamente constante a lo largo del tiempo. Sin embargo, como vivimos en un mundo globalizado, en donde los virus pueden viajar por aviones y cruzar fronteras, el brote epidémico del COVID-19 se extendió a otros países hasta llegar a todas partes del mundo. Lo que significa que ahora el COVID-19 es clasificado como una pandemia, porque está en todas partes del planeta. Por ejemplo, así como hay gripe en todas partes del mundo, también puede haber COVID-19. Como aún no existe una vacuna o un medicamento específico para el coronavirus, lo importante es cuidarse y seguir las medidas que nuestras autoridades sanitarias nos están recomendando. Ahora, ¿qué medidas se están tomando en Corea del Sur? A diferencia de otros países como China o Italia, Corea del Sur no ha tomado medidas extremas como cerrar sus fronteras o poner en cuarentena ciudades enteras. Más bien, sus medidas son influenciadas por la expresión Pali Pali, que significa rápido, rápido en coreano. Esto parece estar salvando miles de vidas en Corea del Sur, ya que en las últimas semanas, Corea del Sur ha pasado de ser el segundo país con más contagios en el mundo a ser el octavo, con una de las tasas de mortalidad más bajas. Pero ¿en qué consiste su estrategia? Pues básicamente es una estrategia muy efectiva y rápida de diagnóstico y aislamiento, a tal punto que en un día se pueden analizar hasta a 20.000 personas. Además, para aquellos que presentan síntomas, la prueba es gratuita y para analizar las muestras lo más rápido posible, el gobierno ha creado una red de laboratorios que funciona como un autoservicio de comida rápida, en donde las personas pueden ir a tomarse la prueba sin siquiera tener que bajarse de sus autos. Asimismo, en lugar de llenar los hospitales con infectados y poner en riesgo a otras personas, a los que dan positivo los ponen en una cuarentena obligatoria de mínimo 15 días, pero en sus casas, y se supervisa que cumplan con la cuarentena a través de un sistema de GPS. Hasta el momento, solo el 10% de contagiados ha requerido hospitalización. También, cada vez que se registra un caso nuevo, las autoridades sanitarias rastrean por GPS y cámaras de seguridad los lugares donde estuvo el infectado y con cuántas personas tuvo contacto en los últimos días. Además, envían un mensaje de texto a todos los teléfonos móviles con esta información para hacer que las personas eviten pasar por esos lugares. Incluso existen aplicaciones móviles con mapas e información actualizada en tiempo real. Esto ha generado muchas críticas al gobierno, ya que si bien es una medida exitosa de prevención, se ha revelado mucha información personal de los ciudadanos. Así que cuidado, infieles. Algo que sí me ha sorprendido mucho es el nivel de organización incluso para comprar mascarillas. Al principio estas estaban escasas, pero ahora se ha decidido limitar el número de mascarillas que una persona puede adquirir. Por ejemplo, si el año en el que naciste termina en 1 o 6, entonces solo puedes comprar 2 mascarillas a $1 en las farmacias los lunes. Si tu año de nacimiento termina en 2 o 7, te toca los martes, 3 u 8 los miércoles, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez hecha esta compra a la semana, tu información se registra en un sistema computarizado a nivel nacional en caso nos queramos hacerlos vivos. Pero bueno, para ver qué medidas se están tomando y cómo se está viviendo esta situación en otros países, tenemos a 3 invitados vía Skype desde España, Argentina y Perú. Bueno, estamos en estos momentos con Francisco Parrilla, fundador de una ONG de España llamada Prensa Juvenil Canaria. Hola, Francisco. Hola, Kian. Cuéntanos un poco cómo va toda esta situación por España. He escuchado que está un poco grave en estos momentos. Grave está en donde hay varias comunidades, unas más que otras. Madrid, por ejemplo, lo está pasando bastante mal porque cada día hay más contagiados.
y más infectados y gente que se está muriendo, pero a la par, ¿sabe? Que todos los días mueren bastante personas, ¿sabe? Pero lo estamos pasando bastante fatal porque tenemos un poco de miedo, pánico y mucho respeto a el COVID-19. ¿Qué medidas está tomando el gobierno español en estos momentos? Alerta nacional a nivel de todo el Estado español, aeropuertos cerrados, marítimo por tierra, mar y aire cerrado todo. Es decir, la gente no se puede desplazar como antes, tenemos que estar confinados en nuestras casas y solamente ir a comprar o a poner gasolina nada más. Pero de hecho ya se están tomando bastante medidas serias. ¿Sabes? Hay gente que también se lo pasa, se lo toman a la torera, hacen pequeñas fiestas particulares, ¿sabes? Y la policía se entera, pues vienen a por ellos. Y no se puede hacer, tenemos que respetarnos todos y si yo no respeto, afecta a los demás, entonces tenemos que respetar las medidas, no lo que dice el gobierno, lo que dicen los científicos, los médicos y los expertos en la materia. Los gobiernos se rigen por lo que dicen los médicos y los expertos en la materia. Hay que limitarnos a lo que se dice oficialmente a través de la Organización Mundial de la Salud y a través del Ministerio de Sanidad y los gobiernos autonómicos y locales, que son los que verdaderamente dan la información que nos afecta a todos. Hay muchos bulos de todas partes. Yo recomendaría que a los bulos no le hiciesen caso porque hay cada disparate de bulos que dan ganas de apagar internet hasta que termine todo. ¿Qué pasa si tienes mascotas en casa? ¿Está prohibido también sacarlas a pasear? No, no, las mascotas se pueden las dejan pasear un ratito y ya está. Pero lo más gracioso es que todo el mundo ahora mismo tiene, los que no sacaban antes los perros, ahora se pelea para sacar los perros. No estamos aquí, lo que se dice en Canarias, no estamos respetando bien. Prácticamente algunas veces veo turismo que no sé dónde salen esos turistas paseando 3 y 4 juntos y la verdad que nos preocupa, porque no tiene la conciencia del problema que tenemos en sí. Yo la verdad que me da una pena por toda la gente que hay en Madrid, sobre todo esos ancianos que no pueden abrazar a nadie, ni a sus hijos, ni a nadie. Es una penita muy grande. ¿Algo que quieras decirle a las personas que nos miran por YouTube? Pues nada, que respeten las medidas, lo que van diciendo los gobiernos, la policía, el ejército, las autoridades, sobre todo autoridades sanitarias, no autoridades charlatanas, que eso es peligroso, autoridades sanitarias, quédense en casa hasta que esto termine. Y vamos a acabar con esto, entre todos, pero tenemos que quedarnos en nuestra casa. Está claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Ok, bueno amigos, nuestra segunda entrevista del día de hoy es Víctor Leonardelli. Nos está hablando desde Argentina, es profesor de una escuela secundaria en la ciudad de Chajarí. Cuéntanos un poco cómo estás pasando toda esta situación de la cuarentena. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno? Bueno, una de las primeras medidas fueron los controles en los aeropuertos, principalmente para la gente que llegaba de las zonas afectadas, de Italia. Después las medidas se fueron tomando gradualmente, pero la mayoría de los ciudadanos coincidimos en que se tomaron muy rápido, digamos, y que de la manera adecuada, a pesar de que había pocos casos, los controles se intensificaron rápidamente y, por ejemplo, al día de hoy ya estamos con aislamiento social obligatorio. Y sí, lo que se ve en la calle es que no se está respetando mucho. Quizás sucede un poco acá en mi ciudad porque es una ciudad chica y siempre por ahí está la idea de que acá no va a llegar o va a tardar en llegar, pero en las ciudades más grandes capaz que el control es más estricto. Ok, si encuentran a alguien por la calle, ¿la policía tiene orden, o sea, para arrestar a las personas? Sí, hay un decreto en el que se dice que las personas que no cumplen la cuarentena pueden ser denunciadas penalmente. Hay un número que habilitó el gobierno de cada localidad para llamar y hacer la denuncia. ¿Cómo estás viviendo tú la cuarentena, tú y tu familia? Tengo a mi mamá que está sola en su casa, que estuvimos hablando, le recomendé que no salga y demás. Yo bien, si uno está por ahí acostumbrado a vivir solo, no hay mucho problema, siempre encuentra algo para hacer. A veces, tengo un balcón acá, me salgo a mirar, a ver cómo está la ciudad, y bueno, ahí es donde me parece que mucha gente está paseando y se lo toma muy tranquilo, ¿no? Y bueno, después tengo a mi hermana, que ella trabaja en el área de salud, en el hospital local, y bueno, también me comentó que sí, que por ahí hay mucha gente que no acata las órdenes y suele ir por ahí con su familia al hospital, o lleva a los nenes, o van de a 3 o 4 personas.
¿Algo que les quieras decir a las personas que nos ven por YouTube? Que conserven la tranquilidad, que va a durar un tiempo y va a pasar, como hemos pasado tantas cosas en el mundo, y que seamos responsables nada más. Y eso. Muchas gracias. Bueno, ahora nuestra siguiente entrevista es a Alex Núñez, un comunicador de la ciudad de Piura, con experiencia en radio y medios digitales y escritos. Entonces, hola Alex, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jan? Un saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, cuéntanos, ¿cómo estás viviendo por allá, por Perú, todo este tema de la cuarentena? Nuestro presidente decretó 15 días de aislamiento social obligatorio para todos nosotros. Y bueno, también estamos a 15 días de lo que se confirmó el primer caso coronavirus aquí en el Perú. ¿Qué te parecen estas medidas? ¿Estás de acuerdo? Según lo que hemos leído al respecto, cómo nos ve la prensa internacional y los mismos especialistas en el Perú, al parecer son unas medidas buenas tomadas por el gobierno. Valga decir que el gobierno ha actuado de manera rápida, y lo que sí nos está faltando es que la propia población esté cumpliendo con estas medidas. Se detecta varias personas que salen sin razón y son detenidas por los miembros policiales o por los miembros del ejército, llevados a las comisarías. Que al inicio, cómo se vio esta emergencia, fue que la gente se asustó demasiado. Todo el mundo se empezó a abastecer de papel higiénico, pensaban que todos los alimentos iban a desaparecer. ¿Qué relación tiene el papel higiénico con todo esto del coronavirus? Pues nada, absolutamente nada, porque no tienes ningún problema digestivo, digamos, que te ocasiona el coronavirus, ¿no? Según lo que he leído, pues es un problema más psicológico, una psicosis social de las personas al ver que otras personas hacen lo mismo, entonces todas se suman a comprar los mismos productos que ven. ¿Algo que les quieras decir a las personas que nos ven por YouTube? No alarmarse, no entrar en psicosis y cumplir con las medidas que tu gobierno o las autoridades de salud te están indicando. También gracias por preocuparte por nosotros y ánimo a todos, que esto va a pasar pronto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, como habrán visto, a pesar de las medidas de cuarentena que algunos gobiernos están tomando, aún existen personas a las que simplemente no les da la gana hacer caso. ¿Qué parte de quédense en su casa no entienden? ¿O qué esperamos? ¿Que la policía comience a dispararnos en las calles? ¿O que nuestros hospitales colapsen como está pasando en Italia? Para aquellos que piensan que no les va a pasar nada, o que dicen, bueno, de algo me tendré que morir, entiendan, son medidas de prevención. Si a ti no te importa contagiarte, por lo menos piensa en tus padres, en tus abuelos, o en otras personas más vulnerables, no solamente de la tercera edad. ¿En serio quieres vivir por el resto de tu vida con ese cargo de conciencia de que por tu culpa murió alguien? Estoy seguro de que no. Por eso, quédate en tu casa. Si sacas a pasear a tu perro, sácalo a la puerta de tu casa, espera que haga sus necesidades, recógelas y entra. Si tienes que ir a comprar alimentos, compra racionalmente lo que necesitas para 1 o 2 semanas. No salgas todos los días a comprar para cada día. Este gráfico muestra perfectamente cómo el número y la velocidad de contagios disminuye si evitamos tener contacto social. Una vez más, no se trata de tener miedo, siempre y cuando sigamos las instrucciones que nos den las autoridades sanitarias o nuestros gobiernos, todo va a estar bien. La palabra pandemia no cambia el comportamiento del virus o el mío, y así como lo dijo la Organización Mundial de la Salud, esta palabra debe usarse con cuidado, ya que puede causar un temor irracional en la sociedad. Recuerda, no hay peor virus que el pánico. Bueno, esto es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like, déjame tus comentarios, suscríbete a mi canal. Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.